Santo. El Señor, que nos llama a la conversión, esté con todos vosotros. Queridos hermanos, buenas tardes. Que el Señor nos dé la alegría de su salvación y mantenga en cada uno de nosotros un alma generosa. Estamos en el primer domingo de Cuaresma. La liturgia de la palabra de hoy nos recuerda la tentación y el pecado, la desobediencia a Dios. Siempre seremos tentados a desobedecer a Dios, pero nuestra vocación cristiana es una vocación a la obediencia. Jesús venció al maligno guiándole por la palabra de Dios y viviendo en amistad profunda con el Padre. Hoy, previo a la bendición del mosaico de nuestros sagrados titulares, que engrandecerá la fachada de nuestra casa, los hermanos de la cofradía de nuestro Padre Jesús en su presentación al pueblo, Ecceón y María Santísima del Amor, junto con toda la comunidad parroquial de San José, celebramos misa cuaresmal. Que en esta Cuaresma intensifiquemos nuestra oración, compartamos con amor y pidamos al Espíritu Santo que fortalezca nuestra obediencia. Hoy los textos de la palabra nos van a hablar acerca de cómo la tentación nos puede llegar y somos tentados por nuestras mismas debilidades. Y hay algo que al demonio no le gusta, y es que reconozcamos nuestros pecados, que seamos humildes, que le pidamos perdón a Dios, que reconozcamos que somos criaturas. Por eso digamos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso, por medio de las prácticas anuales del sacramento cuaresmal, concédenos progresar en el conocimiento del misterio de Cristo y conseguir sus frutos con una conducta digna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Génesis. El Señor Dios modeló al hombre del polvo del suelo e insufló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en ser vivo. Luego el Señor Dios plantó un jardín en Edén, hacia oriente, y colocó en él al hombre que había modelado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles hermosos para la vista y buenos para comer, además de la serpiente era más astuta que las demás bestias del campo que el Señor había hecho, y dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín? La mujer contestó a la serpiente: podemos comer los frutos de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en mitad del jardín nos ha dicho Dios: no comáis de él ni lo toquéis, de lo contrario moriréis. La serpiente replicó a la mujer: no moriréis, es que Dios sabe que el día en que comáis de él se os abrirán los ojos y seréis como Dios en el conocimiento del bien y del mal. Entonces la mujer se dio cuenta de que el árbol era bueno de comer, atrayente a los ojos y deseable para lograr inteligencia. Así que tomó de su fruto y comió. Luego se lo dio a su marido, que también comió. Se les abrieron los ojos a los dos y descubrieron que estaban desnudos y entrelazaron hojas de higuera y se las ciñeron. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Pues yo reconozco mi culpa. Tengo siempre presente mi pecado contra ti solo pequé. Cometí la maldad en tu presencia. Misericordia, Señor, presentado. Oh Dios, crea en mi corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Misericordia, Señor, hemos pecado. Devuélveme la alegría de tu salvación. Aliánzame con espíritu generoso, Señor. Me abrirá los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Misericordia, Señor, hemos pecado. Lectura de la carta de San Pablo a los romanos. Hermanos, lo mismo que por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte se propagó a todos los hombres, porque todos pecaron. Si por el delito de un solo la muerte inauguró su reinado a través de uno solo, con cuánta más razón los que reciben a raudales el don gratuito de la justificación reinarán en la vida gracias a uno solo, Jesucristo. En resumen, lo mismo que por un solo delito resultó condena para todos, así también por un acto de justicia resultó justificación y vida para todos. Pues así como para la desobediencia de un solo hombre, todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo, todos serán constituidos justos. Palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No
Mateo. En aquel tiempo Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar 40 días con 40 noches, al fin sintió hambre. El tentador se le acercó y le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Pero él le contestó: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en el alero del templo y le dijo: si tú eres Hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti, y te sostendrán en sus manos, para que tu pie no tropiece en las piedras. Jesús le dijo: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. De nuevo el diablo lo llevó a un monte altísimo y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria, y le dijo: todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo darás culto. Entonces lo dejó el diablo, y he aquí que se acercaron los ángeles y lo servían. Palabra del Señor. Necesito el micrófono inalámbrico, a ver cómo está la escucha de la palabra, ¿no? Muy bien, así me puedo mover. A ver, yo creo que hemos escuchado unos textos que nos tienen mucho que enseñar en nuestra vida cristiana. El primer texto del libro del Génesis nos habla de nuestros padres en la fe, Adán y Eva, y nos hablaban de un árbol que le habría prohibido Dios que no comieran. ¿Cómo se llama ese árbol? Según el relato de la Biblia. A ver el coro. ¿Cómo se llama el árbol? Uy, están raspados. Así la palabra no va a dar fruto. A ver por aquí, los cofrades que llevan 30 años. Vamos a preguntarle a los cofrades. ¿Cómo se llamará el árbol? El árbol del bien, muy bien, del bien y del mal. Uy, mira, muy bien, se han salvado por aquí. Nuestra amiga ha salvado la patria. Muy bien, del bien y del mal. Eso nos decía. El relato del Génesis nos habla que habían 3 tipos de árboles. Estaba el árbol de la vida, el árbol de la ciencia del bien y del mal, o del conocimiento del bien y del mal, y habían otro tipo de árboles. Habían 3 clases. Y algo tiene que enseñarnos esto, porque cuando uno escucha ese texto, yo recuerdo que cuando era niño yo pensaba que era un pero, una manzana, y no es así. Dice el árbol de la ciencia del bien y del mal, y habla del árbol de la vida, y el árbol de la vida va a ser Cristo con su resurrección. En fin, pero el texto nos está mostrando de que ¿qué acontece? ¿Quién? El tentador. Recordemos que es un relato y que tiene su historia y que quiere transmitirnos un mensaje. No es que las serpientes hablen, no, pero quiere enseñarnos algo, tiene su pedagogía para mostrarnos algo. De hecho, los relatos del Antiguo Testamento, sobre todo del Pentateuco, los 5 primeros libros, se escriben después de haberse transmitido de manera oral, para que no se perdiera con el pasar de los años. Y había algo muy bonito en la escritura, y era que los padres se lo iban enseñando a los hijos y sus hijos sucesivamente, y así se iban manteniendo los relatos. Luego se fueron escribiendo de manera de que no se perdieran. Nos dice el texto que eran nuestros padres. ¿A quién le habló primero la serpiente? ¿A Adán o a Eva? ¿A quién habló? A Eva. Y según el texto de hoy, cuando Eva fue tentada, ¿con quién conversó primero la serpiente? Con Eva, ¿verdad? Significa que Adán no estaba en ese momento, ¿verdad? No sé si lo habéis visto desde ahí, porque siempre lo vemos el pecado original, pero tiene mucho que enseñarnos en el ambiente de una cofradía, de una parroquia. Muy bien, dice el texto que estaba Eva en ese momento sola,
Y lo primero que nos enseña el texto es que con el demonio no se dialoga, con el demonio no se dialoga. Y eso es lo que le aconteció a Eva, se puso a dialogar. Pero hay algo que también quiere enseñarnos el relato. Dice, Eva estaba sola en ese momento. Obviamente después Adán también se acerca, porque también existe el mal de Adán. Es que ella me dio las excusas y el saber tirarle al otro lo que nos pasa. Y dice el texto, estaba sola. Las parroquias deben ser una red de familias. Las cofradías deben ser una red de hermanos, donde todos nos cobijamos o todos nos agrupamos en un entorno de una comunidad. Esa es la función de las parroquias. La parroquia no es solamente una estructura física, el complejo parroquial, que gracias a la ayuda de mucha gente y a la cofradía Exeom en especial, pues se tiene esta estructura, porque desde ahí se unen varios proyectos para buscar un común, pero la cofradía tiene que ser como una red de hermanos y de hermanas donde todos buscan un bien común. ¿Cómo fue tentada Eva? Si de pronto hubiese estado Adán en ese momento, tal vez Adán le hubiese ayudado, o le hubiese dicho, mire, ten cuidado, cuando estamos en comunidad es más fácil apoyarnos y ayudarnos y saber a veces enfrentar los momentos difíciles. Las parroquias, la cofradía, los movimientos, los grupos parroquiales, en fin, los movimientos actuales de la Iglesia tienen que estar insertos dentro de una red de bautizados, de amigos, de manera de que todos busquemos un fin común. ¿Qué es lo que acontece? Cuando eso no se vive en las parroquias, pues es más fácil caer. Y hay un dicho que dice, divide y vencerás. Si estamos divididos, va a ser más difícil que puedan derribarnos o que podamos perder nuestro objetivo. Y el texto del Génesis nos recuerda eso. Eva estaba sola cuando fue tentada. Significa que si hubieran estado los dos, donde hay dos, hay comunidad, seguramente hubiese vencido la tentación. Hay algo que el demonio sabe. Yo sé que hoy a la gente no le gusta que se hable del demonio, pero hay que hablarlo porque en verdad existe. Y no solamente Satanás, sino muchos ángeles que se rebelaron contra Dios. No es un cuento de la iglesia para meter miedo, no, existe. Dice el demonio cómo tentó a Eva. Le dice, si coméis de este fruto, seréis igual a Dios. Esa es buena palabra. No le dijo, vais a morir, no, seréis igual a Dios, llevándolo a nuestro lenguaje. Si coméis de este fruto, seréis como Dios y decidiréis qué conviene o qué no conviene, según el consenso, no según una verdad absoluta, sino lo que la mayoría decida. Y eso es lo que puede acontecer hoy en nuestra sociedad. El problema del relato es eso, que hoy sigue presente en nuestra sociedad. Queremos ser igual a Dios y no somos igual a Dios, ni el sacerdote, ni el que está a cargo de una comunidad, ni el que es referente, porque a Dios le toca lo de Dios, a nosotros nos toca reconocernos siempre como criaturas. ¿Y cómo se ve en el relato que somos iguales a Dios? Cuando determinamos muchas cosas en nuestra vida, como el acortar la vida de una persona, no somos quien. Tenemos que ser como una red de amigos que nos ayudemos y que entre todos cuidemos el valor de la vida. Que no sea que apostemos por la muerte, sino por la vida. La cofradía tiene un fin y ojalá que nunca lo olvidéis. La gloria a Dios y el bien de los hermanos. Ese es el fin de la cofradía Exeom. Además de la sobriedad, la austeridad, en fin. Me falta el otro. ¿Cuál era el otro? ¿Cómo? Seriedad, muy bien, pero debe ser eso. Si somos un grupo o una red de hermanos y estamos todos unidos, es más fácil vencer y es más fácil mantenernos en el mismo ideal. El texto del Evangelio nos habla de las tentaciones que Jesús sufre. A ver, ¿quién de vosotros no ha sido tentado? Que levante la mano quien no haya tenido una tentación. Oh, menos mal, nadie la ha levantado. Eso significa que son humanos y que son gente normal. Porque la gente no normal, seguramente habrá gente que dirá que nunca tiene tentaciones. Todos somos tentados, ¿verdad? Porque si no seríamos querubines.
estaríamos cerca del Señor como esos espíritus buenos alabándolo y adorándolo, ¿no? Somos humanos, muy bien, pero el texto de hoy nos recuerda algo, que a veces la tentación la podemos vencer, y la vencemos con varios instrumentos que la Iglesia nos recuerda, que no son cuentos de la Iglesia, que no son pasado, no, que nos lo recuerdan. La comunidad, la parroquia, la hermandad unida, viviendo como hermanos. Cuando yo digo una hermandad o cofradía, tenemos que sentirnos hermanos, apoyarnos. No significa que seamos diversos, no significa que yo no esté de acuerdo con un hermano o con alguien de la parroquia y que por eso tenga que pelearme, no, pero que las cosas se pueden dialogar y que se pueden hablar. La comunidad. Mira que la comunidad funciona muy bien, y cuando andamos por irlas nos sucede que caemos en el error de Eva y de Adán también. Luego dice el relato del Génesis, Eva comió del fruto y luego le dio a Adán. No estaban en comunidad, estaba uno cada a su aire, por su línea, por su mirada, sin pensar en el conjunto, en comunidad. El Evangelio nos recuerda que se puede vencer en comunidad. ¿Qué hizo Jesús para para expresar o poder vencer el demonio? Dice, no fue llevado a la plaza, no fue llevado al mercado, no, fue llevado por el Espíritu al desierto, por pura providencia de Dios. ¿Y qué hace Jesús? Jesús no dialoga con el demonio, no dialoga. Simplemente, y el demonio es muy astuto, ¿cómo le dijo a Jesús? No le dijo, mira, como ya tienes 40 días y sé que tienes hambre, convierte esto para que coma. No, le dijo, después de haber pasado 40 días, le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Mire que no le dijo, si tienes hambre, dile que se convierta. Sabe cómo tentar, sabe cómo dañar, sabe cómo meterse en nuestra vida y llenarnos de soberbia, sabe cómo llevarnos a que el poder nos enceguezca y que no podamos vivir nuestro ideal de comunidad y de hermanos. ¿Qué le dijo Jesús? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús, segundo, la comunidad. Primero la comunidad. Segundo, la palabra de Dios, lo dice el texto. Jesús le responde con texto de la palabra de Dios. Un cofrade, además de leer los estatutos y de conocerse muy bien las normas, artículo tal, parágrafo tal, el cofrade tiene que tener contacto con la palabra, tiene que sentarse con la palabra y abrazarla. La palabra no puede quemar la mano de un cofrade, al contrario, la palabra al contrario, le llena de fortaleza las manos y la vida de un cofrade. Un cofrade es el que toma la palabra y deja que la palabra penetre en su interior y deje que la palabra le hable, aunque no la entienda, pero deje que la palabra nunca vuelve vacía, que produce su fruto. Y tercero, ¿cómo vencer la tentación? La vida de amistad con Jesús. A la Iglesia venimos para eso, para fortalecernos, para unirnos, para estar unidos, para buscar un bien común que es la vida eterna. Si no oramos, pues fácil caemos en la tentación. Si no oramos, nos podemos exponer en la tentación y sucumbir o acometer lo que el demonio pretendía con Jesús, es decir, a través de astucia, engañar. Que el Señor nos ayude y que nos recuerde. Tenemos que ser una red de familias, de hermanos, que nos comuniquemos lo bueno, que defendamos la vida, que defendamos los valores cristianos y que recordemos lo que Jesús nos ha enseñado, que nuestro ideal no sea el que tenga el hermano mayor que está ahora frente a la cofradía, ni el cura párroco que está en este momento en San José, no, que nuestro ideal sea el mismo ideal del Evangelio de Jesús, que es difícil, sí, pero por lo menos no perderlo de vista y que sea nuestro referente lo que Jesús nos ha enseñado. Amén. Pasado la prueba, pensé que no le iban a pasar con las preguntas. Bueno, os ponemos de pie, por favor. Vamos a profesar nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Presentemos al Señor, nuestro Dios, nuestras peticiones. Te pedimos, Señor, por todos los que formamos tu Iglesia, rebaño de un único Dios, para que la Eucaristía nos siga alimentando y ayudando a ser verdaderamente seguidores de Cristo. Roguemos al Señor. Te pedimos, Señor, por los gobernantes de las naciones, para que acierten en sus decisiones y lleven a sus pueblos a la paz, la justicia y la prosperidad. Roguemos al Señor. Te pedimos, Señor, por los enfermos, por todos los necesitados y desvalidos del mundo, por lo que padecen en soledad la injusticia e indiferencia, por un mundo más justo y solidario. Roguemos al Señor. Te pedimos, Señor, por todos los que han muerto en la esperanza de la resurrección, de forma especial por los difuntos de nuestra parroquia y cofradía, para que sus familias siempre encuentren el consuelo necesario. Roguemos al Señor. Te pedimos, Señor, por todos los hermanos de nuestra cofradía. Ayúdanos a ser humildes en nuestras pretensiones y diligentes en nuestras obligaciones. Roguemos al Señor. Padre Santo, todas estas súplicas las ponemos en tu altar, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. este sacrificio que es mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al Señor
responda a estos dones que van a ser ofrecidos y en los que celebramos el comienzo de un mismo sacramento admirable. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, al abstenerse durante 40 días de tomar alimento, inauguró la práctica de nuestra penitencia cuaresmal y al rechazar las tentaciones de la antigua serpiente, nos enseñó a sofocar la fuerza del pecado, de modo que, celebrando con sinceridad el misterio pascual, podamos pasar un día la Pascua que no acaba. Por eso, con los ángeles y con la multitud de los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar. Nuestra liturgia católica tiene muchas maneras de expresar el sentido de lo que estamos haciendo. Cuando nosotros en la vida común queremos expresar alegría o admiración por alguien, es verdad que lo expresamos en la mirada, en una palabra que brota del corazón, y también a veces lo hacemos con gestos expresivos como un abrazo. Lo mismo acontece en la liturgia de la misa. Es verdad que hay gente que no puede hacerlo porque tiene problemas de salud, no puede arrodillarse, pero el sentido de arrodillarse no significa ser menos, no, al contrario, significa de que creo firmemente de que Él está ahí. Y es verdad que hay gente que no lo puede porque tiene osteoporosis o tiene algún problema, y eso se entiende, y hay gente mayor que no lo puede hacer, pero que tiene su significado. Lo mismo que el estar de pie tiene también su significado. Significa participar de la resurrección de Cristo, como Jesús estaba en la resurrección, cuando lo vieron siempre que estaba de pie, significa eso también, que somos partícipes de esa luz y de esa vida nueva de Cristo. Santo eres en verdad, Señor, que desde el principio del mundo obras siempre para que el hombre sea santo como tú mismo eres santo. Te pedimos que mire los dones de tu pueblo y derrame sobre ellos la fuerza de tu Espíritu, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, tu Hijo amado, en quien también nosotros somos tuyos. Aunque en otro tiempo estábamos perdidos y éramos incapaces de acercarnos a ti, nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo a la muerte, aceptando ser clavado en la cruz por nosotros. Pero antes de que sus brazos extendidos entre el cielo y la tierra trazasen el signo indeleble de tu alianza, Él mismo quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Mientras comía con ellos, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomad
y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señor, te alabamos, te bendecimos, Señor. Señor, danos la fuerza para poder llevar a cabo el ideal que tú nos pides, Señor. El propósito de ser buenos, de ser santos, de estar cerca de ti, Señor. Bendito seas, Señor. Sin ti, Señor, nada podemos. Bendito seas. Del mismo modo, acabada la cena, sabiendo que iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo por su sangre derramada en la cruz, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración. Que tu sangre bendita, Señor, se vierta sobre nuestra vida, nos purifique, nos enseñe a amarte más, Señor, que nos limpie de toda enfermedad, de todo lo que nos impida reconocerte, Señor. Bendito seas. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, al hacer el memorial de tu Hijo Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra paz verdadera, celebramos su muerte y resurrección de entre los muertos, y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, Dios fiel y misericordioso, la víctima que reconcilia a los hombres contigo. Mira bondadosamente, Padre misericordioso, a quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo, y concédeles por la fuerza del Espíritu Santo que, participando del mismo pan y del mismo cáliz, formen en Cristo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división. Guárdanos siempre en comunión de fe y de amor con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo Jesús. Ayúdanos a esperar la venida de tu reino hasta la hora que nos presentemos a ti, santos entre los santos del cielo, con Santa María, la Virgen del Amor, San José, nuestro patrono, los apóstoles y todos los santos, y con nuestros hermanos difuntos que confiamos humildemente a tu misericordia. Antonio, Valentina, Ángel, y entonces, liberados por fin de toda corrupción, constituidos plenamente nuevas criaturas, te cantaremos gozoso la acción de gracias de tu ungido que vive eternamente. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Vamos a orar juntos a nuestro Padre, como Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz.
Roberto Damante, ¿no? Ya me copió. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Recuerdo que la comunión se puede recibir en la boca o en la mano. Quien comulga en la mano presenta la mano, las dos palmas de la mano como un pequeño trono. No se presenta una mano así, no. Se presenta como un pequeño trono y se come el pan en presencia del sacerdote. No se lleva para el sitio. Y cuando el sacerdote dice cuerpo de Cristo, se dice amén. No se dice gracias, sino amén. Porque creo, porque así confirmo que ahí está Jesús y que me uno a Él de manera especial.
ser el pan del cielo, que alimenta la fe, consolida la esperanza y fortalece el amor, te rogamos, Señor, que nos hagas sentir hambre de Cristo, pan vivo y verdadero, y nos enseñes a vivir constantemente de toda palabra que sale de tu boca. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Os bendiga y os guarde Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os acompañe siempre.